Que ha habido, raza? Les saluda su amigo y abogado fiscalista Mario Reina, dándote la bienvenida a otra cápsula fiscal, aquí en tu podcast de Inquebrantable, el podcast de la defensa fiscal. El día de hoy vamos a platicar acerca de inversiones internacionales desde la perspectiva del derecho fiscal, o en otras palabras más sencillita, raza. Si traigo billete y soy mexicano y lo saco de aquí para otro país o viceversa, soy residente en el extranjero y traigo billete a México, ¿cómo está el tema del impuesto de la renta? ¿Cuándo estoy obligado y cuándo no estoy obligado a pagar? Comencemos, raza. Para comprender el tema al 100% es bien importante entender a qué nos referimos con residencia en México para efectos fiscales. O sea, si contemplamos que la ley de impuesto de la renta obliga al pago, o sea, a la causación de la contribución, si eres residente en México para efectos fiscales, entonces vuelvo a mencionar, es importantísimo comprender quiénes son residentes. Y vamos a comenzar con las personas físicas. Entonces, la, eh, son las personas, tanto nacionales y extranjeras, personas físicas residentes en México, siempre y cuando tengan su casa habitación en México. Si no tienen su casa habitación en México, si la tienen fuera del país, se van a considerar residentes en el país cuando más del 50% de sus ingresos anuales los obtenga en México. O bien cuando el centro de sus actividades profesionales esté ubicado en territorio nacional, o en general, como lo establece el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación vigente, salvo prueba en contrario, todas las personas de nacionalidad mexicana, tienen su residencia en el país. Para el tema de las personas morales es un poquito más sencillo, porque el artículo sexto del reglamento del Código Fiscal de la Federación solamente pone un requisito para la residencia en México de personas morales, y es siempre y cuando tengan su administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva en el país. Entonces, ¿cómo causan impuesto sobre la renta los residentes mexicanos? Si ya vimos cuáles son los residentes mexicanos, cuáles son las hipótesis, tanto para personas físicas como para personas morales, ¿cómo causan impuesto? Entonces, ahí te va el chingazo. Los residentes en México pagan impuestos sobre la renta respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. En otras palabras, no importa la ubicación de donde se obtengan los ingresos, si la persona físico o moral es residente en México, esos ingresos causan impuesto de la renta. Pero ojo, también existen residentes en el extranjero obligados al pago del impuesto de la renta. Entonces, ya vimos hasta ahorita qué son los residentes en México para efectos fiscales. Vamos a platicar de cuáles son entonces los residentes en el extranjero para efectos fiscales. Según lo dispuesto por el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, se consideran residentes en el extranjero aquellos que no tengan casa habitación en México, o bien, si tienen casa habitación en México, se considerarán extranjeros como quiera si reciben más del 50% de sus ingresos del extranjero, o en general si tienen sus oficinas o su administración principal fuera de México. Y en general, las personas mexicanas que acrediten ser residentes en otro país se consideran, obviamente, residentes en el extranjero. ¿Y cómo causan entonces impuestos sobre la renta de los extranjeros? Aquí está bien sencillo, hay dos hipótesis. La primera es cuando tengan establecimiento permanente en el país, ahorita nos metemos a detalle a qué me refiero con eso, y cuando no tengan establecimiento permanente en el país, pero tengan fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. ¿Qué es un establecimiento permanente? Te debes estar preguntando. Y te voy a citar el modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para que veas que sí hago mi tarea. Según este modelo de convenio, el establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Y obviamente, claro que sí, como no, la ley del impuesto a la renta también lo define. Y define al establecimiento permanente como cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial, fíjate bien, parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Vuelvo a mencionar artículo 2 de la ley del impuesto de la renta. Algunos ejemplos de establecimientos permanentes que nos podemos imaginar son sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, guara, guara, guara.
¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando estos residentes en el extranjero no tienen establecimiento permanente en el país, pero tienen fuente de riqueza en territorio nacional? Como te dije desde un inicio, sí están obligados al pago del impuesto a la renta, pero hay que definir qué es una fuente de riqueza. La fuente de riqueza es el lugar en el que se originan o se generan los ingresos grabados por la ley. Si se originan en México, como te digo, son sujetos a pago de impuesto a la renta. Ahora, ¿qué ejemplos podríamos dar de fuentes de riqueza situadas en México de extranjeros, va? Un ejemplo muy sencillo podría ser abogados en Estados Unidos prestando servicios a empresas mexicanas. Otro podría ser participaciones por acciones en una sociedad anónima de capital variable nacional. U otra podría ser una empresa automovilista extranjera ensamblando partes en México, ¿verdad? Entonces, esos son las hipótesis de cuando un extranjero está obligado a pagar impuesto a la renta aquí en México. Vuelvo a mencionar para que no se te olvide, establecimiento permanente del país o de lo contrario, fuente de riqueza en el país. Ahora vamos a hacerte un pequeño examen para que lo consideres. A ver si aprendiste algo en lo que va el episodio. Imagina que una empresa norteamericana contrata a una empresa mexicana para que le preste servicios consistentes en consultoría técnica. Lo más genérico que se me ocurrió, consultoría técnica. Dicha consultoría técnica ocasiona un incremento en los ingresos de la empresa americana. Ahí te va la pregunta. ¿Se podría considerar que la fuente de riqueza de la empresa americana se encuentra en México y por ende está obligado a pagar impuestos sobre la renta? Te voy a regalar un par de segundos para que lo pienses. Ring, vámonos con la respuesta. Según el artículo 153 de la Ley de Impuesto de la Renta, lo establece que se considera que forman parte de los ingresos mencionados en ese párrafo los pagos efectuados con motivo de los actos o actividades a que se refiere este título, es decir, el título de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional de la Ley de Impuesto de la Renta, inclusive cuando le eviten una erogación, pagos a los cuales les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los ingresos que los originaron. En otras palabras, la respuesta es la siguiente. El patrimonio o el capital de la empresa mexicana es la fuente de riqueza o el medio por el cual percibe la empresa extranjera ingresos que acrecentan su propio capital equivalente a dinero en efectivo mensualmente. Y es indudable que tales ingresos provienen, por lo tanto, de una fuente de riqueza situada en territorio nacional. Hay digamos, un precedente muy bueno de una revisión fiscal que habla acerca del tema, te lo voy a compartir por si te interesa mucho. Es la revisión fiscal 399, diagonal 70, 399, diagonal 70 del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Ahora, por último, te has de estar preguntando, oye Mario, ¿qué onda entonces con el tema de los tratados para evitar la doble tributación? ¿Cómo se aplican? ¿Sirven? ¿No sirven? Ahí te va la respuesta. Para empezar, ¿qué es un tratado? Hay que entenderlo. Según el artículo 2 de la Ley de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Ya? Te vale madre cómo le pongas de nombre, un tratado internacional es un tratado internacional si hay dos estados que están de acuerdo en algo, ¿va? Y como todo, existen los tratados para evitar la doble tributación, que tienen como objetivo eliminar o reducir la doble tributación internacional. Conceden la potestad a uno de los estados contratantes para grabar la renta o el patrimonio, ¿verdad? Depende del tratado, depende quién graba o quién no graba, y por ende se contemplan créditos o exenciones por los impuestos pagados en el otro estado, ¿verdad? En el que no pagas. Ahora, según el artículo 4 de la Ley del Impuesto a la Renta, los requisitos para acceder al beneficio de un tratado para la doble tributación implican acreditar ser residente en el país, obviamente con quien se celebró el tratado, y cumplir con las disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto a la Renta. Obligan también a estas empresas a presentar declaraciones informativas sobre su situación fiscal y si es que aplica, que presenten dictámenes de estados financieros mediante contador
público autorizado. Ahora, ¿por qué convienen en general los tratados para la doble tributación? Pues obviamente propicia la inversión extranjera, le otorga seguridad a los inversionistas respecto a lo negociado, es decir, no va a haber carguitos, sorpresa, ni un impuesto, un derecho por aquí y por allá. Hay una consolidación, obviamente, de un cuadro normativo certero, salvaguardado en general por el derecho internacional, y para el interés del SAT, obviamente desincentivas la evasión fiscal. Ahora, un ejemplo rapidito antes de terminar. Existe un convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto de la renta. Hablemos de un ejemplo. Imagínate que existe una empresa americana, digamos una Limited Liability Company, una LLC o una LLC, y esta es propietaria, digamos, del 99% del capital de una sociedad anónima mexicana, ¿ya? Ya lo imaginaste en tu cabeza, me imagino. Imagínatelo, imagínatelo, imagínatelo. Ahora, las ganancias en caso de una venta de acciones, fíjate, las ganancias obtenidas por la Limited Liability Company de la enajenación de acciones de la Sociedad Anónima Mexicana están sujetas a pagar impuestos en México, ya que la LLC tuvo participación de al menos un 25% en el capital de la sociedad. Como fuente, te puedo dar el artículo 13 del convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición, ¿ya? Ahora, en ingresos por regalías, ¿quién pagaría ISR? Si tienes una Limited Liability Company y tienes dos socios, imagínate que uno es 50% mexicano y el otro 50% americano, hay una empresa mexicana que paga a la LLC por concepto de regalías. Entonces, la LLC puede invocar los beneficios del convenio de doble tributación respecto del 50% del pago por concepto de regalías, ya que el 50% restante está sujeto a impuesto en Estados Unidos. Particularmente aplica el acuerdo amistoso con arreglo al convenio celebrado entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación en materia de residencia fiscal. Y en general, México tiene celebrados con Estados Unidos, tiene celebrado estos acuerdos para evitar la doble tributación con España también. Y bueno, aquí atrás tocaremos temas, por ejemplo, temas del FATCA, del Foreign Account Tax Compliance Act, o el BEPS, que es el Base Erosion and Profit Shifting, que son, digamos, organismos de cooperación global para evitar la evasión fiscal en general, pero eso me gustaría tocarlo en otro episodio de la cápsula fiscal. Señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios en la cajita correspondiente y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos.